разбитых судеб. ¿Qué está pasando? Yo sabía que iba a ser algo de este estilo, pero no me esperaba que fuera tanto. En los videos análisis que hicimos acerca de la banda Lorna Shore han pedido muchísimo que escuchemos el Slaughter to Prevail. Con lo cual hoy vamos a escucharlos y analizarlos por primera vez en el canal de la siguiente manera. Arrancamos fuerte. Una locura, tremendo. ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Qué está pasando? Yo sabía que iba a ser algo de este estilo, pero no me esperaba que fuera tanto. Fíjate que en el principio pasa algo muy interesante, sobre todo si usas auriculares. Atacan de un lado y después responden del otro y termina siendo una reverenda locura. Y fíjate, esto que entiendo que lo hace Alex Terrible, es el cantante. Por favor, déjamelo escrito debajo en los comentarios si estoy tirando cualquiera. Pero fíjate este riser natural que hace con la voz. Esto entiendo que es deathcore, corríjanme, no estoy muy en estilo, yo vengo más del rock más clásico, tradicional o del progresivo, pero esto es un mundo completamente nuevo para mí, que ingresé a través de Lorna Shore gracias a sus recomendaciones también, así que siempre es bienvenido que dejen nuevas recomendaciones, pero hay muchísimas cosas interactuando al mismo tiempo y la máscara se lleva toda la atención. Hay muchísimo metal acá también. Debo reconocer que el baterista tiene que trabajar muchísimo. Escuchá la cantidad de redobles que hay en la percusión y ese motivo musical que apareció recién. Ahí con esa suerte de cuarta aumentada que aparece muy característica del metal en general, pero estos muchachos se llevan todas las de ganar con el canto gutural y las frituras tremendas que meten. Fíjate que es súper profunda la voz y hay que tener un trabajo muy dedicado y delicado a la vez con la misma para no rompértela y poder cantar esto en vivo, porque entiendo que es una presentación en vivo, más allá que haya habido procesos de postproducción para limpiar el audio y que quede pulcro para subirlo a internet, pero es una verdadera locura esto. El doble bombo, doble cuadro, triple. Ok, termina, se calmaron. Menos mal, porque era muchísima información todo esto. Каждого примут все, что он так любит. Нет никаких разбитых судеб. С рождения в глазах горит огонь. Приходит смерть, она тебя разбудит.
Debo detenerlo acá un momento para decir algo antes que me olvide. Toda esta sección que está muy trabajada a nivel producción musical durante muchísimo tiempo. Todos los que venían del rock en general, veníamos, porque yo también tuve una etapa así, o del metal, había cierto pleito con las cuestiones de producción musical como muy específicas, sobre todo del mundo de la música electrónica en su momento y luego con los nuevos géneros urbanos que fueron apareciendo. Y sin embargo acá se ve que está muy nutrido todo esto de una serie de elementos y rudimentos propios de la producción musical más original proveniente de la música electrónica, incluso porque hay muchos condimentos que aparecen de fondo que enriquecen la experiencia auditiva que podemos tener. Todavía no tengo ese gusto desarrollado por este tipo de canto, por la voz, cómo la impostan y cómo la proponen, que me parece muy atractivo y fascinante, como decía antes, en el sentido de que es algo muy poco habitual, fuera del género. Digo, es algo como característico también de estos estilos y me parece muy propio, identitario y auténtico sobre todo, y que hacen un muy buen provecho del mismo, porque hay muchísima técnica vocal detrás. No es fácil hacer esto ni mucho menos sostenerlo en el tiempo sin lastimarse. Independientemente de que suene muy fuerte, no suena sucio. Uno puede identificar todos los instrumentos, o por lo menos la gran mayoría de ellos, si no se mete muy al detalle, pero todo está muy pulcro, construido muy prístinamente. Es una radio ahora. Ha sido maravilloso escuchar esto. Muchísimas gracias por sus sendas recomendaciones. Como siempre, son bienvenidos de dejarlas escritas debajo en los comentarios. Si conoces alguna otra canción de Slaughter to Prevail que te gustaría que escuchemos y analicemos para compartirla en el canal, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos. Chao.